Buenos días a todos y a todas. Les damos la bienvenida a la segunda jornada del 10º Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana de Carreras Universitarias de Relaciones Públicas. El eje central de la jornada es el abordaje del papel de las relaciones públicas en escenarios latinoamericanos complejos. En el marco del 20º aniversario de la creación de la Asociación ALACAUR, estamos muy felices de recibirlos en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y esperamos que disfruten del Congreso. Queremos agradecer la participación de cada uno y cada una de ustedes. Agradecemos la presencia de las autoridades de la Asociación Latinoamericana de Carreras Universitarias en Relaciones Públicas, ALACAUR, y especialmente la concurrencia de los miembros de las universidades extranjeras que han hecho el esfuerzo de viajar hasta Argentina para participar del Congreso. Universidad Autónoma de Guadalajara y a la Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad NUR de Bolivia, Universidad Autónoma de Chile y Universidad Viña del Mar de Chile, Universidad Latina de Costa Rica, y queremos agregar una mención muy especial para la Universidad de San Martín de Porres y Universidad Nacional del Centro de Perú, que acaban de llegar, y les pedimos por favor muy fuerte aplauso para todos los alumnos que están aquí de Perú. También queremos agradecer a las autoridades, docentes y estudiantes de las universidades argentinas, Universidad de Belgrano, Universidad Católica de Salta, la Universidad de La Matanza, Universidad de Misiones, Universidad Kennedy, Universidad Argentina de la Empresa, Universidad Abierta Interamericana, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, la Universidad de Misiones y la Universidad de El Salvador. Les agradecemos al Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina, al municipio de Lomas de Zamora, a la Obra Social de la Universidad de Buenos Aires y al Colegio Profesional de Relaciones Públicas de Salta. También les queremos agradecer a las universidades miembros de la ALACAUR que participan del Congreso. Universidad Autónoma de Guadalajara, Universidad San Martín de Porres, Universidad de Cotec, Universidad de Santo Tomás, Chile, Universidad de Medellín, Colombia, Universidad de Belgrano, Universidad del Estado de Río de Janeiro, Universidad de Santa Cruz, Bolivia y Universidad de Panamá. Finalmente, le agradecemos a las autoridades, a los docentes y a los estudiantes de la Casa Anfitriona, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. La primera conferencia de hoy está a cargo del Magister Andrés Giraldo, quien es comunicador social de la Universidad de La Sabana, Colombia. El Magister Giraldo representa a la Universidad de Medellín, Colombia, y en el día de hoy disertará sobre comunicación de las transnacionales y branding of content. Un aplauso muy fuerte, por favor, para el Magister. Un saludo muy especial a las directivas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, a todos los compañeros de ALACAUR, que siempre es un placer encontrarlos, y a todos los estudiantes que, como dice la línea más importante del Congreso, desafíos latinoamericanos, grandes retos. El principal problema de esos escenarios complejos de América Latina es que nos conocemos muy poco. Si yo en Medellín digo que es más fácil ir a Madrid o a Miami que viajar a Montevideo, por ejemplo, no hay vuelo directo a Montevideo desde Medellín, ¿sí? Entonces, sí es bien complicado nuestros procesos de integración cuando ni siquiera podemos tomar una autovía en doble calzada que nos conecte desde Cúcuta hasta Brasil o desde Pasto hasta Santiago de Chile, ¿sí? Entonces, ahí hay un asunto muy crucial para la coyuntura política, y más, como lo decía ayer el licenciado Pablo Muñoz, nuestros presidentes van por una línea y la ciudadanía, bien, gracias. Entonces, bastante oportuno este Congreso por el asunto de los desafíos latinoamericanos, que tienen que ver mucho con la
integración. Y además, cuando uno habla de las multinacionales, ¿sí?, no tenemos ni idea que X o Y marca le pertenece a una corporación transnacional con capital latinoamericano, es decir, las multilatinas. ¿Listo? Entonces, espero que no le envíen esta comunicación, esta presentación a mi tutora de doctorado en la Universidad Complutense. Espero que no salga de Buenos Aires esta ponencia, pero saqué un poco de mi extracto de mi tesis doctoral en la Complutense de Madrid para poder compartir. Tranquilo, no se preocupen, Villa caras por ahí, no son matrices de estadísticas, eso lo dejo un poco al margen, sino algunas conclusiones que nos podrían posibilitar entender cuántas marcas tenemos en nuestra casa de origen latinoamericano que no conocemos y que por allí también hay muchos elementos relacionales y de integración. ¿Okay? Entonces, la idea es esa y al final pues miramos y respondemos un par de preguntas. Mi correo electrónico, mis datos ahí que ya los tenían ustedes pues, en la presentación. Comunicación de las corporaciones transnacionales. Ante todo, hay un cruce de caminos. ¿Y a qué me refiero con cruce de caminos? Se utiliza la diplomacia corporativa y se utiliza el branding de país. El branding de país es un concepto que se maneja desde el Global Peer, desde la Universidad de Zagreb en Croacia, porque claro, esos países en los años 90 estaban saliendo de un conflicto interétnico, los países de los Balcanes, Croacia, Bosnia, Herzegovina, Serbia, Macedonia, Montenegro y un país muy complicado de esa zona que es Kosovo y Albania, dos países que tienen un conflicto muy marcado en esa zona. Entonces el concepto de Branding of Country sale de la Universidad de Zagreb, donde el Global Peer, encabezado por Dejan Bersic, digamos, tratan de dibujar un poco lo que es hacer relaciones públicas después de un conflicto, porque entre esos países hay una afinidad familiar, pero hay una división política. Entonces utilizan los elementos de la práctica de la comunicación de marketing para llevarlos al ámbito político. Eso básicamente es el concepto de branding of country o branding de países. Y la diplomacia corporativa es al contrario, es utilizar las metodologías de la política aplicado al ámbito de las organizaciones, porque quizás es el principal déficit que tenemos en América Latina. Nuestras organizaciones son muy silenciosas desde el ámbito de la comunicación cuando invierten en otro país, pero sus marcas son representativas en ese mercado, pero no les interesa que conozcan el origen del capital. Si el éxito financiero, el éxito de sus marcas o las marcas que adquieren en un país, pero no les interesa tanto que conozcan el origen de ese capital. Yo le pedí, vamos a hacer una trivia, una pequeña trivia, le pedí el favor a los profesores responsables de las carreras que si adivinaban todo tenían un 5, ¿vale? Entonces, los profesores me dijeron, sí, tiene toda la potestad para que puedan ponerle esa nota. Mentira, es una fake news. ¿Me ayudan a identificar el país de cada una de sus marcas? Francia. Muy bien, Francia. Japón. Estados Unidos y Alemania. Así que profesores me puedo esconder, sí, pero todos sacan 5, ¿ok? Vale. Pues resulta que no, que si bien es cierto, la marca tiene como casa matriz de esos países, sus principales filiales están en otros países. Por ejemplo, la ciudad más importante de Alemania es Sao Paulo, ¿sí? Porque allí es donde se ensambla la Volkswagen, ¿okay? O la Volvo, o la BMW o la Mercedes, ¿okay?
Una de las principales ciudades más importantes de Francia es Medellín, porque está Sofasa. Sofasa es la ensambladora más grande que tiene la Renault en nuestro continente, en Medellín. Está Sofasa. Sofasa Renault. ¿Okay? En México sí, está la principal casa de ensamblaje de la Toyota en América Latina, y Ford en México también es importante. Es decir, lo que uno tiene como branding de marca es el país de origen, pero muchas de las veces eso se ve un poco trastocado por la globalización de las transnacionales al trasladar toda su inversión a países donde encuentran un mejor escenario de inversión extranjera directa y por ende reducción de costos y por ende mayor productividad. ¿Okay? Entonces lo pueden haber ganado el quiz, la trivia, pero hay un pie de página. ¿Okay? Me costó muchísimo hacer esta diapositiva porque bueno, ¿a quién le pertenece Maradona? ¿Sí? ¿Vale? Pero es para identificar más o menos el city marketing. Hay muchos ejemplos, pero un reconocimiento de un país o de una ciudad, ¿sí? Muchas de las veces es imprecisa o es cargada de un fuerte estereotipo. Listo, acá en esta diapositiva me ayudó mi mamá, porque estuvo en Nápoles y me dijo, pero acabo de sufrir un gran desvío en mi percepción. Maradona no es de Argentina. Entonces yo le decía, pero ¿por qué no? Pues porque acabo de estar en Nápoles y me encuentro que Maradona es un dios en Nápoles. Entonces yo le decía, bueno, pero tuve que explicarle un poco la historia, ¿sí? De lo que había logrado en los 90, en un equipo chico, lo convirtió campeón del fútbol italiano y todo lo demás, y que pues es mucho más cargada de estereotipo de percepción la figura de Maradona en Nápoles, y en Buenos Aires pues no necesariamente es visto como el único ícono del país, pero sí tiene una carga emocional fuerte, y lo digo desde Colombia, sí, desde Colombia por la relación que hay entre el fútbol colombiano y la pasión que se vive en la Argentina. De ahí incluso el concepto de barras bravas, que no es tan positivo, se copia del modelo argentino. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ya prohibimos el ingreso de barras visitantes al estadio, que eso ya en la Argentina estuvo muy marcado desde el 2012, creo. Nosotros lo hicimos ya hace un par de años, ¿sí? También elementos que son negativos y que se exportan en nuestros países, ¿vale? Entonces, aquí en el barrio de La Boca, pues está la figura de Maradona. Entonces yo lo único que hice fue intervenir con la figura del Papa Francisco, ¿sí? Que es de Argentina pero vive en Italia, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con Diego, que pues, si bien es cierto, es un ícono nacional como referencia de la selección argentina, su imagen está en Nápoles, ¿sí? Entonces mi mamá trató de entenderme, no sé si lo hizo, pero me envió la foto, entonces me ayudó para la presentación, ¿sí? Pero es porque el concepto de city marketing lo que busca es referentes de la ciudad que muchas de las veces no son una realidad, pero que están en la carga emocional de quien la percibe, muchas de las veces con un gran desconocimiento de la misma. ¿Listo? Entonces, pero las ciudades utilizan mucho esa carga, esa iconografía para poder venderse al mundo, ¿sí? No quise traer ni a Pablo Escobar, ni a serie Narcos, no lo quise hacer porque nosotros, como dice nuestro alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, queremos cambiar la página, ¿sí? Y la página se escribe con otro tipo de historias, ¿vale? Entonces, les debo esa, en una próxima oportunidad tendré esa posibilidad. Pero si quiero utilizarlos, digamos, un proceso interesante de cómo se hace erróneamente marketing de ciudad,
como más o menos y cómo se hace de una manera muy directa, ¿listo? Entonces, si uno ubica la canción Medellín de Maluma con Madonna, sí, pues bueno, la idea era quizás vender un poco de la ciudad, pues el título de la canción es Medellín. Pero cuando uno encuentra el video en YouTube, ya empieza a preocuparse. ¿Por qué? Porque el video se hace en una pampa, en un caballo, en un río, en una llanura, y resulta que Medellín no es ni pampa. Medellín, la hípica no es tan importante, ¿sí? Y pues la llanura no la conocemos sino a 300 kilómetros a la redonda. Entonces, no hay una identificación de la ciudad en la canción. Sin embargo, el primer día tuvo 3 millones de reproducciones, ¿sí? Porque el título de la canción, pues también. Lo único de la letra de Medellín es el aguardiente, ¿sí? Pero por los problemas ya de salud y todo eso, lo que menos tomamos es aguardiente, ¿vale? Pero no lo habla como aguardiente, sino su diminutivo, que es guaro, y entonces a veces eso no necesariamente lo conocen o lo identifican quienes escuchan la canción. Entonces hay un grave error de comunicación para promover la ciudad, y el que se promueve es Maluma, que nació en Medellín, ¿sí? Nació en Medellín. Y pues Madonna goza de una eterna juventud, no se tiene que dar la fórmula, ¿cierto? Pero hay una buena combinación en cuanto a un proceso de marketing, pero con la ciudad no tiene absolutamente nada que ver. Pero la canción se llama Medellín. ¿Listo? Lo único es que menciona Medellín en la canción. Para de contar. Ya si puse a Soda Stereo, porque pues, le dije a mis amigos, a mis colegas, voy para Buenos Aires. Me dijeron, vas para la ciudad de la furia. Yo, no, me voy a encontrar con leones. Entonces, bueno, la canción sí trata de nombrar la ciudad, algunos hábitos, algún goce personal, un mensaje muy abstracto, ¿sí? Que tiene Cerati de una forma muy particular. ¿Listo? Pero su mensaje no es tan directo con la promoción de ciudad, pero se nombra a Buenos Aires dentro de la canción. ¿Listo? Pero créanme que en Medellín adoran a Cerati, es un dios, y cuando dije que iba para Buenos Aires, entonces me dijeron que iba para la ciudad. ¿Listo? Entonces allí digamos que hay una buena semblanza o iconografía de la ciudad, pero de la ciudad de donde yo vengo, Medellín, hay muchísima afinidad con Buenos Aires. No se parecen en nada geográficamente, en nada, pero hay mucha afinidad, ¿sí? Incluso su afinidad data desde la muerte de Gardel, porque Gardel muere en Medellín, ¿sí? Iba mucho a Medellín, no les voy a contar por qué, pero viajaba a hacer presentaciones musicales, ¿vale? Y créanme que en Medellín hay más bares de tango que en Buenos Aires. ¿Listo? La cultura popular de los campesinos cafeteros en Colombia obedece al tango, aunque el tango desde la cultura popular argentina tiene una connotación no tan campesina, sino un poco más de la migración de las periferias hacia la ciudad de Buenos Aires en un proceso de industrialización por allá en los años 30, 40 del siglo XX. ¿Listo? Y por último, Alicia Keys y New York, que sí es como que, señorita, nos hace este favor de promover a la ciudad. Así, con mucho gusto. Entonces, la ciudad sí es en su canción es una descripción literal de New York. ¿Okay? Entonces son como de lo más erróneo a lo más intencional. ¿Okay? ¿Listo? ¿Les gusta Maluma? Yo prefiero más a Balvin, que también es de Medellín. ¿Okay? Espero que
esto no salió. Bien, vamos a hablar entonces cómo esos conceptos los apropian las multilatinas, ¿sí? Es más, es lo que menos hacen las multilatinas, ¿okay? Porque la multilatina tiene una intencionalidad y es que sea exitoso su proceso de inversión en el país donde decide invertir el capital, ¿sí? Pero la comunicación tiene muchísimos problemas, ¿vale? Porque a veces es más importante comprar una marca, mantener la marca de ese país por temas de cultura y no está en juego, digamos, la posesión de esa marca por parte de una empresa extranjera. El caso más emblemático que le pasa a Colombia es con la marca Lucchetti en Chile, ¿sí? Porque la marca Lucchetti, pastas Lucchetti, es de la tradición chilena, ¿sí? Todo el mundo consume Lucchetti para hacer sus pastas, pero Lucchetti es de Nutresa, y Nutresa es una multinacional de Medellín. ¿Listo? Entonces, conserva la marca, no le cambia la marca, no le cambia la iconografía, no le cambia la etiqueta, no le cambia el color, porque no le interesa mostrar que es una marca internacional que acaba de invertir y que acaba de comprar una empresa y una marca de mucha identidad en Chile. ¿Listo? Entonces, desde las multilatinas se trata de mirar cuál es el límite de su localización, porque por lo general se encuentran que hay procesos muy estandarizados en relaciones públicas. ¿Qué le importa a la marca? Sus finanzas, su éxito en el mercado, que la inversión se precie más de la adquisición de X o Y producto o marca, pero no se hace un posterior proceso de comunicación para decirle a esa comunidad que la firma fue comprada por una multilatina de X país. ¿Listo? En este caso serían empresas colombianas. Entonces, quizás el desafío es mirar qué se estandariza desde la casa matriz y qué se desregula. ¿Qué se desregula en procesos de relaciones públicas? El trabajo con la comunidad, el manejo con los medios de comunicación, trabajo con públicos internos y responsabilidad social. Pero cuando hay una crisis, desde una filial, ahí sí hacen la llamada a un amigo y llaman a la casa matriz para que le solucionen los problemas de crisis. Y cuando incluso el CEO no conoce muy bien el contexto político de donde se invierte, ¿vale? Entonces, lo que hay que mirar es una adaptación multidoméstica, porque se hace bien lo económico, lo financiero, pero lo comunicacional está en tela de juicio. ¿Listo? Entonces, retomo esta parte. Una multilatina invierte en otro país, su importancia es el éxito económico, pero los procesos de comunicación tienen muchos problemas. Se centraliza el manejo financiero, se descentralizan procesos de comunicación, trabajo con la comunidad, manejo de medios, de opinión pública local, responsabilidad social. ¿Listo? Pero no se hace marketing de país. Es decir, mi marca es de Colombia y vengo a Chile. Mi marca es de Chile, vengo a Colombia. Digo Chile y Colombia porque es un proceso muy agresivo por el tratado de libre comercio que hay entre esos dos países, ¿sí? Pero con Perú es importante, con la Argentina ya vamos a ver si conocen las marcas colombianas que tenemos. Vamos a mirar al final. Vamos a hacer otra trivia. No sé los profesores dónde van a poner la nota. ¿Qué hay que identificar en la transnacionalización de nuestras empresas? Hay que identificar lo que más nos une, la cultura y el lenguaje. ¿Sí? Tenemos afinidad cultural, la misma historia, pero no nos integramos en términos empresariales. ¿Sí? Hay que tener en cuenta la política y regulación de cada país, por eso es mucho más fácil que desde Colombia se haga una internacionalización de las empresas con Chile, con Perú, con México, pero no con Argentina y con Venezuela ni ahorita. Pero compartimos 2.000 kilómetros de frontera y nuestras empresas no pueden pasar, es más, se irían. Entonces hay que entender el contexto político
porque el contexto político a ti te da reputación, ¿sí? Y también hay que mirar ya aspectos como las relaciones con medios locales y el nivel de hostilidad o escepticismo que hay de los países. Y hay mucha desconfianza en América Latina. Los latinos no confiamos el uno con el otro, ¿sí? Hay demasiada desconfianza, ¿sí? En América Latina desconfiamos del otro. Espero que esto nos sirva para cambiar la percepción. ¿Cuáles son los públicos dentro del proceso de comunicación de una corporación transnacional? Son tres básicamente, ¿sí? El público home, es decir, el público donde está la casa matriz, porque hay que explicarle que mi empresa se va a ir a otro país, ¿sí? Ante todo si la empresa es de carácter público, ¿sí? Como pasa con Empresas Públicas de Medellín. Empresas Públicas de Medellín es pública, ya no tenía que más comprar en Colombia. Por la ley antimonopolio se tuvo que ir a otro lado. Entonces, si tú abres un grifo en Antofagasta, Chile, es de Empresas Públicas de Medellín, ¿vale? O si prendes un switch de luz en Guatemala, es de EPM, ¿sí? O si tú prendes la interconexión eléctrica en Sao Paulo, es de Interconexión Eléctrica ISA, ¿vale? De Medellín también. ¿Listo? Entonces, es muy importante explicarle a la comunidad de donde está la casa matriz que yo voy a hacer el proceso de internacionalización. Pero lo más neurálgico es hablar con los públicos de las filiales y decirle que esta empresa acaba de ser adquirida por X o Y multinacional. ¿Listo? Allí es donde empiezan los problemas, y por eso es que no le creen tanto a la comunicación, ¿sí? Porque quieren esconder que mi marca no aparezca, que la ciudad no aparezca, que el país no aparezca, pero que si el negocio, ¿sí?, continúa. Y los públicos transnacionales, que son por lo general ONGs, activistas. Entonces, en la comunicación global se apalanca el poder y la legitimidad de una transnacional con públicos dispersos. En teoría de públicos o en análisis de stakeholders, tengan en cuenta, por favor, públicos locales, públicos home, públicos host y transnational públicos. Diplomacia corporativa, es decir, cómo, no lo voy a leer todo porque ahí está, cómo una empresa, una organización debería llevar los valores de un país. Es decir, desde una firma pública o privada se tiene que hacer relaciones públicas desde el concepto político de la diplomacia. Una corporación representa los valores de su país, pero también una corporación multinacional debe aceptar los valores de los países donde decide invertir. Es un juego de doble vía. La corporación transnacional tiene que utilizar los elementos de la diplomacia corporativa, que son políticos, para llevar los elementos más importantes de su país hacia afuera, pero también entender que a la hora de invertir en otras filiales se tiene que comprender los valores de esos países donde se decide invertir. Bien complicado la tenemos, ¿sí? Bien complicado, ¿vale? Ahora bien, en el branding de país, lo más importante es construir la reputación de ese país a través de la empresa, ¿sí? El branding of country es que se utilizan los elementos del marketing para aplicarlo a la política corporativa, y es que yo debo construir una marca país con la organización, con la empresa. La empresa tiene la responsabilidad de llevar el nombre del país, pero es la empresa, no como lo veíamos ahora Maluma, ni los artistas, ni los futbolistas, ni Maradona, ¿no? Sino la organización. O sea, la organización tiene una responsabilidad que a través del branding de país
lleva bajo el brazo su nación, los valores, y construir en ese país donde se decide invertir esos valores, ¿sí? Por eso cuando yo digo que hay desconfianza es porque quizás la organización deja de vender sus productos porque entiende la ciudadanía que al ser adquirido por un capital extranjero deciden más bien comprar capital nacional. ¿Listo? No creo que vayan a dejar de consumir Quilmes, ¿no? Ya la compró una multinacional sudafricana o otra de Alemania, ¿sí? Nosotros tenemos una cervecera, Bavaria. Bavaria producía una marca muy reconocida de cerveza Águila. Todo el mundo tomábamos cerveza Águila. Cuando supimos que la compró una empresa sudafricana, dejamos de consumir Águila, ¿sí? Que es emblema del país, la cerveza, ¿sí? Entonces, cómo eso a veces genera una ruptura en el imaginario colectivo al pensar que al adquirirse esa organización por capital extranjero, entonces ya vamos a perder el empleo, el trabajo, la productividad y todo lo demás. Cuando quizás antes hay que promover muchísimo más la inversión extranjera. ¿Okay? Ya voy a terminar para abrir paso a preguntas. ¿Listo? Factores que determinan la reputación de un país: la identidad nacional, la cultura, el nivel económico, la transparencia, los índices de desarrollo. Es decir, yo, si soy una firma multilatina, debería identificar estos factores para decidir si invierto o no. ¿Okay? Tomas la decisión a partir de esos elementos. Ahora bien, ¿qué empresas argentinas hay en Colombia? ¿Sí? No son muchas, deberían ser más, pero no son muchas. ¿Sí? ¿Las reconocen? Los chicos de Perú, de Chile, ¿reconocen esas marcas de sus países? ¿Sí? ¿Quién no ha comprado un ticket por Despegar? ¿Sí? ¿O quién no ha comprado algo por Mercado Libre? Así sea entrar por curiosidad. ¿Sí? Por Mercado Libre, para comparar cómo está en el mercado real. ¿Vale? ¿Sabían que eran argentinas o no? No, no les interesa promover los valores del país, les interesa el business, pero no les interesa decir somos de Argentina, queremos abrirnos al mercado internacional, queremos que nos reconozcan, que haya un branding construido de país a partir de ahí. Hay un déficit tremendo en relaciones públicas, ¿sí? Porque pues, ¿qué es lo que pondera el negocio? ¿Vale? Además que son startups, que son de base tecnológica, entonces menos, ¿sí? ¿Vale? Las moras, vino, ¿sí? Y confites, dulcería, que es de la multilatina alcohol. Son muy pocas, la verdad. Empresas argentinas en Colombia, ¿listo? No sé en el caso peruano o en el caso chileno cómo será la presencia de multilatinas argentinas en los respectivos países, pero con Colombia, nulo. Pues hace poco Macri estuvo reunido con Duque, dos grandes hoyos negros en el espacio, digo en términos de imagen, ¿sí? Pierden su capital político, no tienen reputación, no comunican, pero quieren hacer relaciones, ¿sí? Deberían motivar un intercambio mucho más fuerte de sus multinacionales, porque tenemos demasiado ¿sí? Vamos a mirar las colombianas acá, ¿sí? Las empresas colombianas. ¿Alguien ha pedido un domicilio por Rappi? ¿Sí? ¿La conocen? ¿Vale? Empresas multilatinas en la Argentina. ¿Quién no ha pedido un domicilio por Rappi? Me duele la cabeza Rappi. ¿Vale? Bien. Rappi, tecnología, muy cuestionada en términos de problemas laborales, contractuales, el tema de la tecnología por el detrimento laboral. Tiene un problema tremendo de reputación, no les interesa. Negocio, ¿sí? Pero no hay una construcción de relaciones.
con un tema tan crítico como lo es la pauperización laboral. ¿Okay? Familia, de pronto, si en su casa van a hacer un banquete, un asado, una parrilla y una servilletica por ahí, ¿sí? Entonces, productos familia, ¿vale? Papel higiénico, servilletas, ¿sí? ¿Alguien ha viajado en Avianca? La aerolínea de los latinoamericanos, ¿sí? Y hace poco el presidente de la compañía dijo: Avianca está quebrada. ¿Sí? Métase debajo de la mesa. ¿Cómo acabas de decir eso, por Dios? No, era que estaban en una reestructuración económica, tenían que cortar unos vuelos, unas frecuencias poco rentables, pero dijo: Avianca está quebrada. Lo dijo, como decía ayer, y después miró a su staff de comunicaciones. Es cierto que la embarré. La embarra y después hay que corregir. Ahí sí llaman a la unidad de crisis comunicacional. Listo, Avianca es de Colombia, la casa matriz está en Bogotá. ¿Listo? Almacenes Éxito no está con esa marca, pero hay una que se llama Libertad, la línea de supermercados, que no está en Buenos Aires. Mi teléfono está por allí, ¿sí? Tiene otra firma de retail, pero no bajo la línea de Almacenes Éxito, ¿sí? Tiene otras cadenas de almacenes, ¿listo? ¿Vale? Que es del Grupo Casino también, de Francia. Entonces, el Éxito compró Grupo Casino de Francia y ha adquirido otras firmas de cadenas de retail, ¿listo? Bien. Y por último, ¿quién no se ha tomado un cafecito de Juan Valdez? ¿Listo? Lo que pasa es que en la Argentina no hay tiendas, pero sí se consigue el café de Juan Valdez. En Lima, en Santiago sí hay tienda de Juan Valdez. ¿Listo? Es una multilatina que quizás es la de mayor identificación desde el branding del país. Han hecho un buen ejercicio de branding por country. Okay. Voy a decirle la empresa argentina que hay acá. 5 minutos. Es para decirle la empresa de Almacenes Éxito. Ya me las sé todas. Entonces, está acá. Se llama el grupo. Bueno, sí, el internet deja, pero creo que se las voy a quedar de bien. Pero bueno, Almacenes Éxito tiene una línea en la Argentina que se llama Almacenes Libertad. ¿Okay? Es una cadena de retail. Por último, entonces, para hacer, por favor, poner mucha atención a cuáles son los desafíos que tienen nuestras empresas, ¿sí? Para integrar a nuestros países, porque ya los políticos no lo pudieron hacer. Entonces, la empresa es un bálsamo, ¿sí? Por la ineficacia de los sistemas políticos. ¿Sí? Los políticos nos desintegran, pues bueno, integrémonos por otro lado. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el desafío? La invitación es a utilizar la afinidad cultural e histórica y compartir elementos como el lenguaje. Es increíble que yo, de verdad, yo digo a mis estudiantes en el aula de clase, en estas 30 o 40 sillas debería estar todo el continente. Debería estar todo el continente, o sea, debería de tener mis estudiantes de Venezuela, mis estudiantes argentinos, mis estudiantes de Perú. Todos son paisas, ni siquiera de Bogotá, ¿sí? Todos son de Medellín, ¿sí? O sea, así como los vamos a integrar, ¿vale? ¿Sí? Entonces, la escasa integración de estudiantes es un problema grave que tiene la academia latinoamericana, ¿sí? Porque si tú vas a una universidad en Alemania, lo que menos hay son alemanes, ¿sí? O si vas a una universidad en Sydney, lo que menos hay son australianos. Yo no conozco ningún australiano en Sydney, ¿vale? Entonces, allá sí utilizan mucho la multiculturalidad pese a la diversidad idiomática, ¿vale? Entonces, habría que compartir, pues compartamos el mismo idioma, por lo menos integremos en términos académicos, y ya después miramos, cuando seamos profesionales, cómo integrar nuestras marcas. Y, por ende, tenemos un escaso conocimiento de nuestros países, escasísimo, ¿sí? Nulo, cero, ¿vale? Y muy poca integración. Pues imagínense desde cuándo estamos
discutiendo la Comunidad Suramericana de Naciones. Entonces Lula ya va a pasar a mejor vida y no hemos podido consolidarla, ¿no? Mercosur por un lado y la Comunidad Andina sin Venezuela, que es andino, por la otra, ¿vale? Entonces, si no hay integración, pero la integración no es solamente, bueno, sí, ¿qué hay para hacer mañana? No, pues integrémonos. No, lo que hay que hacer es, primero, infraestructura. ¿Sí? Segundo, construir conocimiento, ¿vale? Tercero, que podamos trabajar en cualquier país latinoamericano, que podamos estudiar en cualquier país, que podamos vivir. Me quiero ir a vivir a Montevideo, me quiero ir a vivir a Puerto Montt, me quiero ir a vivir a Guayaquil, me quiero ir a vivir a Cartagena. Pero sí, digamos que tenemos que construir una integración política. Después de esa integración política, tiene que construirse una sociedad del conocimiento y dejar la desconfianza, por Dios, ¿sí? Entonces, tenemos que generar un proceso de integración desde lo político, pero también desde la infraestructura, ¿ok? ¿Listo? Y para ya no alargarme más, pues bueno, por lo menos estos se lograron integrar, ¿no? Nadie quiere ser sincero, pero si yo encuentro todo lo que quiero, de febrero hasta febrero, México, Buenos Aires. Por lo menos menciona las dos ciudades, ¿no?